Muy buenas noches a todos, gracias por acompañarme de nuevo en este espacio que comparto con ustedes todos los jueves a las 7 de la noche. La semana pasada estuvimos hablando sobre la pensión de sobrevivientes, los requisitos que debía cumplir el afiliado y los requisitos que debía cumplir los beneficiarios. Así también hablamos sobre los conflictos que se pueden presentar entre distintos beneficiarios y la forma en que se les va a pagar la pensión de sobrevivientes. Si se perdieron la transmisión de 18 días, pues los invito a que revisen en la página de Facebook de Rojas Acosta Abogados y la grabación está ahí. Cualquier duda, cualquier asesoría que necesiten, recuerden que al 312-436-6741 pueden agendar una cita que tiene tan solo un costo de 70.000 pesos. Continuamos hoy con esta serie de conversaciones sobre las pensiones. El día de hoy vamos ya a comenzar a hablar sobre la pensión de vejez. Y pues para abordar el tema de la pensión de vejez, lo, el documento primigenio o el documento que en primera medida comenzamos a revisar tanto en los fondos de pensiones como los abogados que nos dedicamos a esto, es la historia laboral. ¿Qué es la historia laboral? La historia laboral es un documento que está resguardado por los fondos de pensiones, ya sea Colpensiones o sean los fondos privados, y en este documento se van a reportar absolutamente todos y cada una de las cotizaciones que se han hecho a su favor desde el primer día, desde la primera relación laboral que el afiliado tuvo, y van a quedar allí consignadas. ¿Qué más tiene la historia laboral? La historia laboral también va a llevar el reporte de todos y cada uno de los empleadores que usted ha tenido, otra vez insisto, desde el inicio de su vida laboral, y el tiempo en semanas que usted estuvo afiliado bajo este empleador o bajo la subordinación de este empleador. También va a aparecer ahí el salario con el cual este empleador le estaba realizando las cotizaciones a usted. Esto es lo que nosotros los abogados conocemos como ingreso base de cotización. También va a aparecer en la historia laboral el aporte que fue pagado por cada uno de estos trabajadores. Actualmente el aporte a pensión es del 12.5% sobre el ingreso base de cotizaciones. De su salario se paga un aporte del 12.5%. Hay muchísimas personas que consultan sobre problemas que tienen con su historia laboral, y es llamativo ver cómo las personas se preocupan por su historia laboral únicamente hasta cuando cumplen con los requisitos de pensión. Es decir, vienen a mirar la historia laboral solo cuando los hombres cumplen 62 años o las mujeres cumplen los 57 años, y antes de eso como que el tema no les preocupaba. Pero lo ideal es que uno siempre tiene que estar mirando su historia laboral para ver pues que sí esté reflejando la realidad de todas las cotizaciones que se han hecho y que los empleadores sí hayan estado al día. En ese sentido, pues entonces en esta noche vamos a hablar sobre los problemas más comunes que se presentan con la historia laboral y la forma en la cual se pueden resolver esos problemas. El primero de ellos podemos decir que tiene que ver con los tiempos de servicios. Resulta que, como ya lo había dicho desde la charla pasada, el régimen actual que estaba dado por la Ley 100 de 1993 comenzó a regir a partir del 1 de abril de 1994. A partir de la Ley 100 se crearon dos regímenes, uno que es administrado por fondos privados, que se llama régimen de ahorro individual con solidaridad, y el régimen administrado antes por el Seguro Social, hoy en día por pensiones, que se llama régimen de prima media con prestación definida. Entonces podemos decir a grandes rasgos que existe actualmente Colpensiones y los fondos privados. Anteriormente, ¿cómo se manejaba el tema? Anteriormente se puede decir que todas las entidades públicas asumían su propio pasivo pensional. Entonces muchas veces uno ve que las universidades tenían sus fondos de previsión social. Si usted llegó a trabajar para un municipio, pues también el municipio en sí nunca le cotizó al Seguro Social, sino que el municipio asumía cada una de esas cotizaciones dentro de su propia contabilidad. Entonces, para estas personas que trabajaron antes del 94, como en la Procuraduría, en municipios, en la Contraloría, esos tiempos no le van a aparecer reflejados en su historia laboral, ni en la de Colpensiones, ni en la de los fondos privados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer?
Cuando esta situación se da, lo que hay que hacer es informarle al fondo que usted tiene tiempos antes de 1994, tiempos de servicios en X o Y entidad. Entonces usted tiene que ir a la entidad, pedir una certificación laboral y llevarla al fondo de pensiones para que se le tenga en cuenta al momento en que se esté estudiando su pensión de vejez. Aquí en este punto es cuando surge el tema del bono pensional. Muchas personas consultan y preguntan que ay, yo me pensioné y resulta que me habían dicho que yo tenía un bono pensional pero nunca me lo entregaron. Pues bien, voy a explicar bien qué es el bono pensional, pues precisamente para superar ese tipo de conocimiento que la persona cree que tiene que sobre el bono pensional. Entonces, como les decía, esos tiempos de servicios que las personas tuvieron en distintas entidades públicas antes del 94 no aparecen reflejados en la historia laboral, pero esas entidades tienen que emitir ese bono pensional, que el bono pensional ¿qué es? Es precisamente un dinero que está destinado a ayudar a financiar la pensión. Es decir, ese dinero no se lo van a entregar a usted, sino que ese dinero, cada entidad que fue su empleador antes del 94 tiene que girárselo a los fondos que actualmente le van a dar a usted la pensión de vejez. Eso es un bono pensional. ¿Qué otros tiempos de servicios no aparecen en la historia laboral? Y es muy importante, sobre todo para los hombres, tener en cuenta que el tiempo del servicio militar obligatorio sí se debe computar para la pensión. Recordemos que si uno está en Colpensiones, uno se pensiona con semanas o con tiempo de servicio. Y el tiempo de servicio del tiempo de servicio militar obligatorio sí se debe tener en cuenta para efectos de cumplir con ese requisito de las 1.300 semanas para pensionarse. Igualmente, si usted está en un fondo privado, el Ministerio de Defensa también tiene que girar esos dineros para que hagan parte del ahorro individual con el cual usted puede adquirir su pensión de vejez. ¿Qué otro problema también se puede llegar a presentar con el tema de la historia laboral? Resulta que muchos empleadores tienen la costumbre de pagar las cotizaciones a seguridad social de sus trabajadores con un salario inferior al que verdaderamente ganan. Digamos, y eso es muy común, empresas que tienen trabajadores a los cuales les pagan 3, 4 millones de pesos, pero les pagan aportes a seguridad social únicamente con un salario mínimo. Esto obviamente pues va a tener muchísimos problemas e inconvenientes. Les pongo un ejemplo: si una persona que se está ganando 4 millones y únicamente le pagan cotizaciones con un salario mínimo, resulta que se llega a incapacitar, digamos que por 2 meses, esa incapacidad no se la van a pagar con el salario que verdaderamente gana, sino con el que le están reportando como ingreso base de cotización. Y pues ya entenderán ustedes lo difícil y preocupante que es usted tener un ingreso mensual de 4 millones y salir a una incapacidad de 2, 3 meses apenas con un salario mínimo. Entonces, en estos casos, cuando le están reportando usted un salario inferior al que verdaderamente usted devenga, hay dos opciones que usted puede tomar para que se resuelva su problema. La primera es realizar una denuncia ante la UGPP, que es la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal. La UGPP es la que está encargada, es la entidad del gobierno que está encargada de fiscalizar precisamente que no ocurran ese tipo de errores o ese tipo de abusos por parte de los empleadores, y que está garantizando que los empleadores sí paguen los aportes y los paguen con el salario que es. La otra opción, y es más usada sobre todo cuando ya la persona ya dejó de trabajar en esa empresa y posterior a eso se da cuenta que no le estaban cotizando por el salario que era, es iniciar una demanda ordinaria laboral. Entonces, cuando usted salga de una empresa y ve que le hicieron aportes a pensión con un salario inferior, pues con mucho gusto me puede llamar al 312-436-6741 y podré iniciar una demanda en nombre suyo para corregir su historia laboral. Tenemos una pregunta, dice: ¿qué debo hacer si un empleador se rehúsa a reportar las semanas que coticé? Se rehúsa, me imagino que debe ser. Bueno, cuando un empleador no reporta la historia, no reporta la afiliación de un trabajador, pues digamos que ya a continuación voy a también hablar sobre otro problema que también se da mucho con las historias laborales y los empleadores. Entonces, otro problema que es bastante común
es que las semanas aparecen cotizadas en cero. Entonces, cuando a usted no le aparezcan semanas cotizadas o cuando ni siquiera le aparezca reportada la relación laboral, hay varias formas en que se pueden recuperar esas semanas. La primera de ellas es que si el empleador en definitiva nunca le avisó a Colpensiones que usted era o a un fondo privado, nunca les avisó a los fondos de pensiones que usted era trabajador de él, lo primero que usted tiene que hacer es iniciar una demanda para que se declare la existencia de ese contrato laboral. Al declararse la existencia de ese contrato laboral, dentro de las condenas, obligatoriamente se va a obligar al empleador a que tenga que reportar la existencia de esa relación laboral y, como es sabido, toda relación laboral exige que al empleado se le tenga que pagar las cotizaciones. Pero ¿qué pasa si, digamos, eso ocurrió hace muchos años? Digamos que fue en la década de los 70, por allá en la década de los 80 que usted estuvo trabajando para una empresa y esa empresa nunca le reportó al entonces Seguro Social que usted era un trabajador en aquel entonces. Pues bien, usted puede ir al fondo de pensiones al cual está afiliado en la actualidad y llevar pruebas de que esa relación laboral sí existió. Pruebas como cuáles: puede llevar documentales como certificaciones laborales, puede llevar pruebas como carnets, puede llevar pruebas como el mismo contrato de trabajo, la mayor cantidad de pruebas que a usted se le pueda ocurrir. Y Colpensiones, al verificar que existe una relación laboral, Colpensiones entonces le va a dar a usted la opción. Primero, o sea, si la persona que fue su empleador ya falleció o si era una empresa que fue liquidada ya hace mucho tiempo, entonces Colpensiones le va a emitir a usted un documento que se llama cálculo actuarial. ¿Qué es el cálculo actuarial? Tenemos acá una pregunta. Tengo cotizadas 1600 semanas y me faltan 6 años para los 1200. ¿Puedo retirarme y esperar o debo seguir cotizando? Don Nelson, ya, o sea, los dos requisitos que son para cumplir con la pensión de vejez es cumplir con edad y tiempo de semanas. No sé, si usted está en Colpensiones, los dos requisitos para pensionarse son tener 62 años y tener cotizadas mínimo 1300 semanas. Cuando usted ya cumple las 1300 semanas, por cada 50 semanas adicionales le van a subir la pensión en un 1%. Entonces, si usted sigue cotizando, la pensión lo va a beneficiar y que puede seguir subiendo la pensión. Si usted está en un fondo privado, ya en los fondos privados las personas no se pensionan por número de semanas, sino que se pensionan es por la cantidad de dinero que tengan ahorrado. Entonces, entre más plata alcance a ahorrar usted, tiene la posibilidad de que la pensión también sea un poco más alta. Bueno, volviendo otra vez al tema de la historia laboral. Bueno, entonces el caso que puse ahorita era cuando en definitiva el empleador nunca reportó la relación laboral ante los fondos de pensiones. Entonces, insisto, ustedes llevan pruebas de que la relación laboral sí existió y los fondos privados les van a meter a ustedes un cálculo actuarial, que es la plata, es un cálculo de indexación y de intereses moratorios de esas cotizaciones que no se efectuaron traídos a valor presente. Entonces la persona puede pagar esas semanas y se le van a sumar a su historia laboral para que complete todos los requisitos de pensión. Hay otra pregunta. Tenemos otra pregunta. Yo trabajé en una empresa por mucho tiempo, pero nunca me cotizaron mi salario real. ¿Tiene alguna solución respecto a mi expectativa de pensión? Señora Karen Chacón, sí. En ese sentido hay que recordar que si uno está en Colpensiones, uno se va a pensionar con un promedio de años, con el promedio de los salarios que usted devengó, ya sea en los últimos 10 años antes de cumplir la mínima de pensión o durante toda la vida. Entonces, si usted tenía un buen salario, pero le están cotizando por un monto inferior, obviamente le están perjudicando su derecho pensional porque su pensión va a ser más baja. Entonces hay que proceder lo que ya les había explicado ahorita. Se puede demandar al empleador, si la relación laboral ya finalizó, se puede demandar al empleador para que un juez declare cuál era el verdadero salario y así se obliga a ese empleador a pagar el verdadero aporte. Y si la relación laboral aún está vigente, lo que yo recomiendo es que se haga una denuncia anónima ante la UGPP, Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, que ellos son los encargados de realizar ese cobro a los empleadores cuando hay sobre todo situaciones fraudulentas como las que me está diciendo. Hay otra pregunta. Tenemos otra pregunta. Mi madre cotizó en el sector privado y en el sector público. Ya obtuvo su pensión en el sector público y ahora en el privado le van a dar ese dinero, pero le dicen que no tiene derecho a bono pensional. ¿Qué se puede hacer?
No, a ver, el bono pensional, como lo he explicado ahorita, no es una plata que les entreguen a las personas. El bono pensional son aportes que algunas entidades antes de 1994 deben pagarle a los fondos actuales por las cotizaciones que no hicieron a favor de sus empleados antes de 1994. Entonces, en este caso, pues como ya hay una pensión reconocida por el sector público, pero ella también tiene unas cotizaciones en fondos privados, según lo que entiendo, ahí lo que procede es que ella le van a hacer es una devolución de saldos. Y como ella ya tiene una pensión pública, ahí no hay lugar a bono pensional porque todos los dineros públicos, o sea, el bono pensional está destinado a pagar la pensión pública o a pagar las pensiones. Como ya le están pagando la pensión, quiere decir que el bono pensional ya se invirtió en el pago mensual de la pensión que le están haciendo. Lo que va a hacer el fondo privado únicamente es pagarle, hacerle la devolución de saldos, que es entregarle los dineros que ella alcanzó a ahorrar en su cuenta de ahorro individual que está en el fondo de pensiones el cual ella escogió. Bueno, ahora en el segundo caso, siguiendo otra vez con el tema de que los empleadores nunca afiliaron a un trabajador, entonces pues ya sabemos que hay que demostrar la existencia de la relación laboral y hay que pagar el cálculo actuarial que hace el respectivo fondo. Ahora, hay otro caso que se puede presentar, que la relación laboral sí aparece registrada en su historia laboral, pero a usted le aparece en ceros. ¿Cuántas semanas cotizó? Le van a aparecer en ceros. ¿Cuánto fue el valor que pagaron durante esos meses? Le va a aparecer en ceros. Entonces, ¿qué ha dicho la ley? ¿Quién tiene el deber de cobrar esos aportes? Por ley, la ley 100 dice que los fondos de privados tienen, los fondos tanto públicos como Colpensiones o los fondos privados tienen la obligación de realizar esos cobros. Si ellos no hacen esos cobros, si ellos no inician las respectivas acciones ejecutivas, Colpensiones tiene una jurisdicción que se llama jurisdicción coactiva, que ellos cobran, ellos pueden embargar y cobrar directamente sin ir a un juzgado. ¿Por qué? Porque son una entidad pública. Y los fondos privados, ellos sí tienen que acudir a un proceso ejecutivo ante un juez laboral, entonces van a iniciar una demanda ejecutiva y van a embargar al empleador que no ha pagado y demás. Tenemos otra pregunta. Bueno, pues voy a terminar primero con este tema. Entonces, si los fondos omitieron ese deber del cobro, los fondos tienen la obligación de responder por ese dinero que no cobraron. Y en ese sentido es muy importante tener en cuenta que el Seguro Social era supremamente negligente con ese tema de cobrar los aportes que los empleadores no pagaban. Y uno va a encontrar infinidad de casos en los cuales en los 80s, 90s, hasta la década del 2000, antes de que comenzara Colpensiones, van a aparecer en las historias laborales muchos casos de que las empresas aparecen ahí reportando la relación laboral, pero no pagaban los aportes y el Seguro Social nunca hizo esa gestión de cobro. En esos casos, si la persona va a ir a pedir su pensión cuando ya cumple la edad mínima de pensión, lo más probable es que Colpensiones le vaya a decir: no, usted no tiene derecho a pensión porque tales y tales empleadores no le pagaron sus aportes. Sin embargo, en esos casos hay que demandar. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia ha dicho muchas veces que Colpensiones tiene que responder por esas semanas que no le cobran los empleadores. Es decir, por más de que a usted le aparezcan ceros, esas semanas sí se deben tener en cuenta a su favor porque fue por culpa de omisión del entonces Seguro Social que no se efectuó ese cobro en debido tiempo. También, ¿cuál es la única forma en la cual los fondos se pueden relevar de esa obligación de responder por las semanas que no cotizaron, efectuando el cobro? Pero ¿qué pasa si en definitiva la empresa entró en liquidación, si la empresa ya no existe? Pues hay una norma que habla sobre las deudas incobrables. Y las deudas incobrables son aquellas que han pasado más de 5 años desde que se inició su proceso de cobro y no se pudieron cobrar. En esos casos también opera exactamente lo mismo que cuando no se reportó la relación laboral. Es decir, si el trabajador quiere y lo beneficia, pues usted va y solicita que le expidan un cálculo actuarial para que usted pague esos aportes que esa empresa que ya no existe, y así usted pueda acceder a la pensión de vejez, es decir, para que le sumen esas semanas. ¿Y cuáles son los requisitos? Primero, pues que la empresa ya no exista, porque si la empresa sigue existiendo, entonces todavía se le puede cobrar. Pero en los casos en los cuales la empresa ya está liquidada, el trabajador puede ir a Colpensiones, pedir el cálculo actuarial y pagar esos dineros de esos aportes para que las semanas se le sumen.
Ahora sí tenemos otras preguntas. Dice, trabajé por más de 8 años en una empresa, pero nunca me cotizaron las semanas. ¿Cómo puedo recuperarlas? Pues ahí entonces volvemos al mismo tema. De, hay que primero mirar si la empresa sí reportó la relación, así no haya pagado, pero si reportó la relación laboral, entonces el fondo privado o Colpensiones tenía la obligación de efectuar el cobro. Si no lo hicieron, de todas maneras, usted no va a perder esas semanas porque fue por negligencia de Colpensiones o del fondo privado. Pero si la relación laboral nunca fue reportada, entonces tiene que usted iniciar una demanda en la que se declare la existencia de la relación laboral, llevando las pruebas pertinentes, y si la empresa ya no existe, pues usted puede pagar el cálculo actuarial. Tenemos otra pregunta. ¿Cuánto se demora el proceso de demanda a mi empleador para que pague las semanas que no pagó en su momento? Bueno, lo primero que hay que decir es que ese cobro en primera medida tiene que hacerlo no el afiliado, sino que ese cobro le corresponde a los fondos, ya sea al fondo privado o a Colpensiones. Colpensiones, siéndole sincero, yo llevo desde el 2015 que estoy litigando, nunca he visto, y también asesoro empresas, nunca he visto que Colpensiones haga un requerimiento a las empresas por pago de aportes que no hicieron. Puede que sí los existan, pero las empresas que yo he llegado a asesorar nunca he visto que les hagan un cobro. Caso distinto que sí pasa con los fondos privados. Los fondos privados sí instauran a diario muchísimas demandas ejecutivas en contra de los empleadores morosos, y lo cierto es que ese cobro de esos aportes va a depender mucho pues también de la velocidad de los juzgados, y ahorita por la pandemia los juzgados están supremamente lentos, y antes de la pandemia también eran bastante lentos. Entonces digamos que no le puedo dar una fecha exacta de cuánto se puede demorar un cobro de esos, pero lo importante es tener en cuenta que quienes tienen que realizar esos cobros son los fondos privados o Colpensiones, no es el trabajador. Tenemos otra pregunta. Cuando el fondo no quiere reconocer los aportes y ya le ha demostrado con planillas pagadas y otros documentos que han solicitado, ¿qué puedo hacer para que me lo reconozca? Bueno, don Miguel, cuando el fondo, por más de que se le está demostrando que sí se pagaron los aportes y el fondo aún así no quiere reconocer, no quiere hacer la corrección de la historia laboral, hay dos opciones. Primero, si usted ya está próximo a la edad de pensión, es decir, a los 62 años, pensaría yo que se puede iniciar una acción de tutela, porque precisamente esa falta de corrección de la historia laboral lo va a perjudicar en un derecho fundamental a la seguridad social, como es el recibir su pensión de vejez. Sin embargo, pues la acción de tutela, ¿qué riesgos tiene? Pues que la acción de tutela es un mecanismo muy excepcional y eventualmente el juez le puede decir no, por acción de tutela no se puede resolver eso, haga el favor e inicie una demanda ordinaria. Entonces, yo pienso que vale, si usted ya está cercano a los 62 años o ya los cumplió, vale la pena iniciar la acción de tutela. Igual en 10 días el juez le va a decir si usted tiene o no tiene razón. Y si lo de la acción de tutela no prospera en esos 10 días, fácilmente usted ya puede contratar un abogado, y el abogado ahí sí va a iniciar un proceso ordinario laboral ante un juzgado laboral del circuito para obligar al fondo de pensiones al cual usted está afiliado a que corrija la historia laboral reconociendo esas planillas de pago de aportes. Tenemos otra pregunta. ¿Los empleados por prestación de servicios por más de 3 años con horario fijo se les puede reconocer algo para la pensión? Sí, claro, señor César Aníbal. Hay que tener en cuenta que aquí también, en ese tipo de contratos de prestación de servicios en donde se está cumpliendo horario y en donde sí hay subordinación, donde hay una contraprestación fija y demás, estamos frente a un contrato de lo que se denomina doctrinariamente un contrato de realidad. Entonces, al declararse la existencia del contrato de trabajo, la ley 100 dice que de manera obligatoria todos los trabajadores subordinados o dependientes tienen que estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social. Es decir, al momento de declararse la existencia de su relación laboral, la empresa demandada también va a ser condenada al pago retroactivo de esos aportes que no le hizo durante el tiempo que duró la relación laboral. Bueno, este tema de estar pendientes si las empresas pagaron o no pagaron los aportes es muy importante, y yo insisto, las personas lo dejan hasta
hasta el último momento cuando ya están a punto de cumplir los requisitos de pensión, pero es muy importante, así sea uno desde los 20, estar uno muy pendiente de que sí se estén pagando los aportes. Tanto así que el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo dice que cuando se termina una relación laboral, sea cual sea el motivo, por despido, por renuncia, así sea de mutuo acuerdo la terminación del contrato laboral, la empresa siempre tiene que demostrar al finalizar que le ha pagado los últimos 3 meses de aportes a seguridad social. Si la empresa no le demuestra a usted el pago de esos aportes por los últimos 3 meses, así usted haya renunciado, así haya sido como un acuerdo, la empresa le tiene que pagar a usted la indemnización por despido sin justa causa. Entonces ese es un dato para que lo tengan en cuenta siempre que cambien de empresa o de empleador. Tenemos otra pregunta. Soy mujer de 60 años y me faltan 70 semanas para pensión. Armé con mi fondo privado que no pagó mi empleador. Bueno, lo primero hay que decir es que los fondos privados las personas no se pensionan, bueno, en teoría no se pensionan por semana, sino que se pensionan es por la cantidad de dinero que tengan ahorrado. Entonces, pero las personas que al cumplir la mínima de pensión, en el caso de las mujeres que son 57 años y no tienen cotizadas, no les alcanza el dinero suficiente para pensionarse al menos con un salario mínimo, pero alcanzaron a cotizar al menos 150 semanas, el gobierno les completa la plata para que se pensionen con lo que se denomina la garantía de pensión mínima. En este caso, pues si ya tiene 60 años y aún no tiene las semanas, lo más probable es que su fondo únicamente le vaya a ofrecer a usted es hacerle la devolución de saldos, que es entregarle toda la plata que usted tiene ahorrada en su fondo de pensiones. Ahora, lo que yo le aconsejo es que comience a mirar su historia laboral con todos los consejos que yo le he dado hoy y mire qué empresas no le pagaron todos los aportes y usted puede ir y pagar esos aportes entonces para así sumar y completar las semanas necesarias para conseguir esas 150 semanas que le van a garantizar a usted la garantía de pensión mínima. Bueno, es importante también tener en cuenta que esa posibilidad de recuperar las semanas pagándolas uno mismo únicamente está diseñada por la ley para los trabajadores que son dependientes, es decir, para los que trabajaban para una empresa o al servicio de alguien más, no para los trabajadores independientes, pues porque obviamente si yo como trabajador independiente no coticé toda mi vida, no voy a pretender que el día de mañana voy a pagar retroactivamente eso. Entonces, esta recuperación de semanas solamente procede cuando esa cotización no se hizo por culpa de un tercero. Bueno, sobre el tema de semanas también se debe decir que se entiende por semanas para efectos de cotización a pensión 7 días. Las semanas siempre van a tener 7 días para efectos de cotización. Ustedes van a decir es que es obvio que la semana 7 tiene 7 días, pero resulta que por allá a inicios de los 90 había una ley que decía que las semanas para efectos de cotización eran por 6 días. Entonces, para aclarar eso, a partir del 1 de abril del 94, siempre que uno hable de semanas de cotización, esas semanas se van a entender por 7 días, lo cual nos da al mes que cada mes va a tener 4.28 semanas y cada año cotizado ininterrumpidamente va a tener 51.42 semanas. Ahora, hay un tema también importante, sobre todo para las personas que trabajan un tiempo parcial en el mes, sobre todo las personas que se dedican como a prestar servicios de aseo en el hogar y trabajan solamente 1 o 2 días a la semana en cada uno de estos hogares. A partir del año 2013 también se creó la figura de la cotización por semanas. Resulta que cuando usted está trabajando en una empresa, obligatoriamente esa empresa tiene que cotizarle a usted el mes completo, es decir, las 4.28 semanas. Pero para estos trabajadores que están solamente tiempo parcial, que van 1 o 2 días a la semana, se creó la figura de la cotización por semanas. ¿Y cómo opera? Entonces, si una persona durante el mes va a trabajar únicamente menos de 7 días o menos de 7 días, únicamente se le va a pagar por ese mes pues una semana. Si esta persona va a trabajar entre 8 y 14 días, pues únicamente se le van a pagar 2 semanas. Y si va a trabajar menos de 21 días, pues se le van a pagar 3 semanas. El que trabaje más de 21 días, sí obligatoriamente se le tiene que pagar la cotización por todo el mes, es decir, las 4 semanas. ¿Qué requisitos hay para que usted pueda optar? Digamos, si usted es trabajador de servicio doméstico, ¿qué requisitos
debe cumplir para que usted pueda optar por esta cotización por semanas? Pues el primero es que le tienen que pagar menos del salario mínimo. Listo, porque como usted está trabajando tiempo parcial y menos de los 30 días, usted puede entonces, debe ganar menos del salario mínimo para poder optar por este beneficio de la cotización por semanas y trabajar menos de 21 días al mes. Tenemos una pregunta. Buenas noches. Tengo 1200 semanas. ¿Cuánta plata me puede hacer Colpensiones en devolución de aportes? Eso, don Juan Carlos Betancur, eso depende del ingreso base de cotización que usted siempre tuvo. Básicamente, cuando usted ya cumplió la edad de pensión y no tiene las semanas en Colpensiones entonces le va a hacer la devolución de ese dinero, pero se va a llamar indemnización sustitutiva. Y básicamente la indemnización sustitutiva es que le van a indexar el aporte que usted hizo mensualmente durante todos los años, lo indexan, que indexar es traer ese valor al día de hoy, traer ese dinero a valor presente y se lo devuelven. Entonces ese dinero, esa indemnización sustitutiva va a depender pues de cuál era el salario con el cual usted estuvo cotizando durante toda su vida. Sin embargo, si tiene pues 1200 semanas, estamos hablando que está apenas a 2 años y un poquito más de cotizaciones para poderse pensionar. Pensaría yo que es un esfuerzo que vale la pena hacer y alcanzaría usted a pensionarse todavía. Apenas estamos hablando, le digo, de un poco más de 2 años de cotizaciones. Ahora, otra cosa que también hay que tener en cuenta con el tema de la historia laboral es que uno puede tener varios contratos de trabajo al mismo tiempo. Entonces, en la historia laboral le van a aparecer dos empleadores durante el mismo tiempo. Es importante tener en cuenta que esto no significa que a usted se le vayan a computar el doble de semanas por el mismo tiempo, no. Por más de que usted tenga varios empleadores en el mismo tiempo, únicamente se le va a computar el mismo tiempo de semanas. ¿Para qué sirve tener varios empleadores entonces y cotizar a pensión por todos estos empleadores? Pues eso sirve en el sentido de que el ingreso base de cotización le va a aumentar. Entonces, si usted está en Colpensiones, quiere decir que durante el tiempo que usted ha tenido los empleadores, su ingreso base de cotización va a ser más alto y al momento de promediar para sacarle la pensión, pues obviamente sus sueldos van a ser altos. Si usted está en un fondo privado, pues si al tener dos empleadores, quiere decir que va a ahorrar más plata, que le va a permitir alcanzar más rápidamente el capital necesario para pensionarse. Listo, yo sé que habíamos dicho que el día de hoy íbamos a hablar también de las pensiones de vejez y especiales de vejez, pero creo que el tiempo ya se nos acabó. La idea es hacer un programa únicamente de media hora todos los jueves, así que yo los invito a que el próximo jueves a las 7 de la noche se vuelvan a conectar, estén pendientes de este espacio, en el cual ahora sí vamos a hablar de lleno sobre los requisitos de la pensión de vejez, tanto en Colpensiones como en los fondos privados, y también las pensiones especiales de vejez para las madres trabajadoras que tienen hijos discapacitados. Hay una pensión también muy importante, que es para las personas que no alcanzaron el porcentaje del 50% de pérdida de capacidad laboral, es decir, no alcanzaron a pensionarse por invalidez. Sin embargo, hay una pensión especial de vejez para ellos que les va a permitir pensionarse antes, así que ese tema es muy importante para estas personas. También pensiones para personas que trabajan en actividades de alto riesgo, que también pueden pensionarse un poco antes. Entonces los invito a que entre 8 días también se conecten en este canal de Facebook a las 7 de la noche y recuerden, si desean una asesoría personalizada pueden hacerlo al 312-436-6741, tiene tan solo un costo de 70.000 pesos. Feliz noche para todos, muchas gracias por acompañarnos.